Te doy la bienvenida al podcast de Innocabi, donde mis invitados y yo compartimos experiencias, estrategias, herramientas y modelos de negocio para aportar ideas que te ayuden a potenciar tu empresa o iniciarte en el mundo del emprendimiento. En innocabi.com encontrarás todas las herramientas, contenidos y estrategias que te ayudarán a convertir tu idea en un negocio real. Te propongo un camino apasionante para lanzarte que puede empezar con uno de mis libros, con el curso online de Lean Startup o uniéndote al Club de los Ágiles, una mentoría grupal para mentes inquietas, para personas que están dispuestas a invertir en su proyecto y convertirlo en un negocio real. En innocabi.com encontrarás toda la información. Te espero dentro. Hoy hablamos con Agustín Peralt, un experto en productividad personal, liderazgo y organización empresarial. Agustín es conocido por su método FASE, diseñado para ayudar a profesionales y empresas a mejorar su efectividad y equilibrio entre vida personal y profesional. Hoy hablaremos de cómo mejorar la productividad personal, organizarse para escalar un negocio, delegar eficientemente y evitar la procrastinación. También hablaremos de casos y ejemplos prácticos de su experiencia ayudando a empresas y a líderes a alcanzar sus objetivos. Así que estoy seguro de que te llevarás un montón de ideas para aplicar a tu vida personal y a tu negocio. Así que saludo ya a mi invitado de hoy en el podcast de Innocabi. Hola Agustín y muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, encantado, Alfonso, con ganas de pasar un rato juntos. Muy bien, pues si te parece, Agustín, por poner un poquito en contexto a las personas que están escuchando, cuéntanos de quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Luego entramos ya a hablar de todos esos temas tan interesantes para las personas que nos están escuchando y para mí, por supuesto. Perfecto, pues sí, por hacerlo corto, porque yo creo que lo interesante es que hablemos de la temática. Yo soy un exdirectivo que en el año 2013 le tocó reinventarse. Me gusta insistir en esto porque es algo que nunca nadie tiene la seguridad de que no le va a tocar en algún momento de su vida. Después de muchos años como directivo, pasé por una época dura, compleja, con un burnout serio, donde decidí abandonar este mundo de la empresa bueno, sacarme el doctorado y convertirme en profesor universitario, como suena tal cual, que es lo que hice. Y sí que es verdad que en aquel momento, en el 2013, tenía tantos temas por resolver que creé una metodología para mi propio uso de efectividad personal. Ironías de la vida, lo que empezó por algo para mí, la modelicé, probablemente también porque en aquel momento por el doctorado me tocaba modelizar muchas cosas. Se la enseñé a un compañero de SADE porque yo estudié allí y me dijo, oye, a mí esto me interesa para mí, y lo que empezó por Family and Friends acabó pues empezando a que cada vez más gente me lo pedía. Tuve que pedir la excedencia a la universidad y ahora me dedico exclusivamente con un equipo que somos ya 8 personas a ayudar a profesionales de todo tipo a que mejoren su productividad personal y puedan alcanzar, como decías en la introducción, un equilibrio entre su vida personal y profesional con la ambición que deseen. Y aquí podemos meter personas con startups, cocineros con estrellas Michelin, directores de cine, CEOs de grandes compañías multinacionales, empresarios con cierta complejidad, todo tipo de personas, madres directivas que lideran su casa, también lideran un trabajo exigente. Y esto es básicamente lo que hacemos exclusivamente. Poco más, poco más, esto. No está mal, no está mal. Sí. Sí que me gustaría preguntarte cuáles son los principales errores que ves a la hora de gestionar, bueno, pues nuestro tiempo, ¿no? Porque la productividad va mucho de eso, ¿no? De intentar ser eficientes, de gestionar el tiempo, y de aprovecharlo al final, aprovecharlo en el sentido de trabajar, pero también en el sentido de disfrutarlo, ¿no? Entiendo. Sí. Lo primero es que nos quejamos mucho, dedicamos mucho tiempo a quejarnos y poco tiempo a analizarnos cómo nos organizamos. Y esto es algo que habría que corregir, habría que invertirlo. Lo segundo es, ya podríamos entrar en temas específicos y concretos, ¿no? Que la metodología de alguna manera se ha creado para intentar solucionarlos. Uno, y de esto estoy convencido que coincidirás conmigo, uno es la importancia del cuidado de las energías individuales de uno mismo. Yo siempre digo que los sectores son complejos, las empresas son complejas, pero mucho más complejo que un sector y que una empresa es uno mismo.
Y normalmente los problemas, como el que yo me enfrenté en el año 2013, el problema, al margen de que estaba en un sector complicado y una empresa complicada, el principal problema que tuve es que yo me había dejado deteriorar, ¿no? Y ya no era la mejor versión. Entonces, uno sería la energía, otro es la gente le falta tiempo, pero normalmente lo que nos sobran son muchas distracciones. Y si te fijas con este primer concepto de energía y tiempo, lo que nos faltan es recursos y queremos enfrentarnos a un mundo complejo como es el actual sin suficientes recursos. Y luego otro tema que es probablemente un pilar importantísimo es que también dedicamos muy poco tiempo a identificar lo prioritario. Este concepto de priorización y de tener las prioridades claras es muy importante. Y la mayoría de gente piensa que las tiene claras, pero cuando luego nosotros rascamos vemos que no las tienen tan claras, ¿no? Porque si no, ¿qué ocurre? Si tú tus prioridades no las tienes claras, luego lo que te puede pasar es que trabajes mucho tiempo en temas que no son importantes y no trabajes en lo importante. Luego, otro que no nos podemos olvidar, y esto sí que ocurre más en gran empresa que en pequeña empresa, es que si tú lo importante no lo tienes claro, tienes un problema, pero si además luego no dejas que o no logras que tu agenda vaya hacia lo importante, tienes otro problema, ¿no? Porque, como decía antes, vas a trabajar muchas horas, pero no en lo que debes, sino en lo que otros te llevan a que trabajes. Y aquí es verdad que el mundo perfecto no existe y todo el mundo tiene una serie de obligaciones que no siempre están alineadas con sus prioridades, pero también hay muchas cosas que perfectamente podríamos decir que no, pero es muy importante que tú logres que tu agenda esté lo más alineada con lo prioritario. Y luego, dentro del día a día, es verdaderamente sorprendente cómo no logramos disponer de momentos de alta concentración dedicado a temas importantes. Ya la multitarea la hemos visto como normal y aquí la gente está haciendo dos, tres cosas a la vez y luego dices, bueno, pero hoy algún tema importante que hayas estado media hora, 45 minutos con atención plena, ¿me podrías nombrar alguno? Y dice, no, es que no puedo. No, hemos perdido un hábito que es la clave de todo, ¿no? Y lo último quizá podría ser no solo el dedicar tiempo a ver cómo las prioridades pueden cambiar, sino también a cómo estás progresando en las prioridades. Por alguna razón, aún no he llegado a descubrirla y seguro que la neurociencia nos lo explica, trabajamos muchas horas pero nos cuesta pararnos a pensar con distancia, ¿no? Una razón segura es la adicción a la dopamina que te da la falsa creencia de logro, ¿no? Y entonces preferimos estar en reuniones donde creemos que hemos aportado o contestando correos o atendiendo WhatsApp del teléfono frente a realmente estar en algo complejo y preparártelo con calidad, ¿no? Y esto sería un poco el resumen así en grandes líneas, pero seguro que mientras te lo contaba tú estás para pensar en alguna, ¿no? Estás para pensar en alguna que hayas dicho, hombre, aquí Sí, sí, podría... sí. Yo estaba pensando en muchas veces, ¿no? Que actuamos como apagafuegos, como los bomberos, ¿no? Que estamos todo el día apagando fuegos ahí con la manguera para aquí y para allá. Y es cierto que acabas dejando lo que de verdad es importante o lo que de verdad es no sé si a medio o largo plazo, pero lo acabas dejando por apagar los fuegos del día a día. Y es también lo que dices, ¿no? Que a veces es tu propio ego el que te dice, joder, ya he hecho 4 cosas y total han Sí, sido 4 porquerías de mandar 4 emails y que no van a ninguna parte y realmente no te has centrado en lo importante, ¿no? sí. Lo importante muchas veces conlleva un esfuerzo cognitivo grande. Y bueno, pues los seres humanos en el fondo preferimos dejarnos llevar por lo sencillo y tiene todo el sentido, ¿no? Hay un ahorro aparente de energía y al final desde la prehistoria se podría explicar esto muy bien, ¿no? Que buscas el ahorrar esfuerzo, pero en este caso es gratificación instantánea, pero con problema futuro, ¿no? Por no haberte dedicado a lo que deberías. Sí, sí. Vamos a hablar un poquito de qué es el método FASE y cómo se organiza, porque entiendo que entras en la parte personal, pero también en la profesional, que todo al final se mezcla, ¿no? Cuando en determinados perfiles, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, no, no, todo está interconectado. De hecho, nosotros ya no vamos de equilibrio entre vida personal y profesional, nos gusta más hablar de armonía entre lo personal y lo profesional. Porque lo que es importante, evidentemente uno tiene que tener tiempo para todo, pero lo que es muy importante es que al final tu modo de organizarte te permita lograr lo que para ti es plenitud. Y la plenitud es que tú cumplas un propósito personal y profesional.
y cada uno define cuál tiene que ser esto. Hay personas que si no logran crear una gran empresa van a sentirse mal en la vida, van a pensar que no han cumplido con su propósito y para eso están dispuestos a invertir muchas horas a nivel laboral, ¿no? Hay otras personas que consideran que lo personal va por delante de todo, ¿no? Que desde mi punto de vista tendría que ser así. Yo estuve muchos años equivocándome y que fuera en sentido contrario, pero ahora sí que tengo claro que lo personal y en este caso mis 2 hijos van por delante de todo. Y para esto, cuando tú te organizas, lo primero que tienes que poner es, pues, mis hijos por delante de todo y asegurarme que voy a tener tiempo para pensar en ellos y tiempo para disfrutar de ellos, ¿no? Pero un poco lo que hacemos con la metodología FASE es un acrónimo de foco, atención, sistematización y energía. Y lo que hemos planteado es una metodología muy simple. De hecho, puede sorprender de lo simple que es, que lo que hace es acompaña a cualquier profesional de cualquier tipo a desde un punto de partida inicial donde te permite medir cómo estás en muchas de las cosas que hemos nombrado, cómo estás de energía, cómo estás de falta de tiempo, cómo estás de delegación, cómo estás de priorización, de planificación, de lograr esos momentos de atención plena. Trazar un plan para que luego puedas ir mejorando en todos ellos, porque al final la mejora en todos estos pilares lo que va a hacer es que tu productividad crezca progresivamente y de una manera sostenible. Pero sobre todo con un fondo que para nosotros es muy importante y que también lo hemos ido descubriendo a medida de trabajar con muchos clientes durante estos últimos 8 años, es la importancia que tiene ayudar a que la gente cambie hábitos, ¿no? Y que al final, que luego ha habido, estos últimos años ha habido muchos libros sobre el tema de la creación de hábitos y los hábitos, pero es verdad que tú desde la repetición de comportamientos creas hábitos y estos hábitos crean tu identidad, ¿no? Si nosotros introducimos, os invitamos a que llevéis a cabo una serie de cambios de hábitos en vuestra vida, como por ejemplo que una vez al mes te pares a pensar con papel y con boli, en el sentido de escribir a las prioridades del mes siguiente cuáles son, y tú esto lo haces de manera repetida, al final va a ser parte de tu forma de trabajo natural. Si nosotros te hacemos ver que es muy importante el nivel de energía y ahora mismo no lo tienes descuidado y averiguamos qué cosas podrían ayudarte, y tú luego vas incorporando esos comportamientos con nuestro empuje y nuestra vigilia, por llamarlo de alguna manera, al final, pues la práctica del deporte será parte de tu identidad personal y hará que traigas tu mejor versión, que tengas controlado tu energía física, que la energía emocional también la tengas bien. Y eso es básicamente lo que hacemos, ¿no? Trabajar en estos pilares desde el punto tuyo de partida y acompañarte en que vayas introduciendo comportamientos que luego se queden en hábitos, rutinas o sistemas personales y que te permitan ser efectivo de una manera natural, que evidentemente luego vendrán mejores o peores momentos, pero tú ya tienes una base bastante sólida frente al otro, ¿no? El otro modelo, ¿cuál es? Tiro de horas, soy desorganizado, pero voy llegando y en cuanto te llega una circunstancia extraordinaria de dificultad, pues tumba a las personas como me pasó a mí, ¿no? Como en su momento. Vale, has mencionado varias cosas interesantes que tendríamos aquí para un buen rato. Sí que me gustaría hablar un poco de esa parte que has dicho que inicialmente tú quizá te enfocaste mucho más en lo profesional que en lo personal también, que eso entiendo que a muchas personas con cierta responsabilidad por lo menos también les pasa. ¿Cómo se hace ese cambio? ¿Cómo pasas de darte cuenta en un momento antes de que sea demasiado tarde Sí. de que quizá el foco no lo estás poniendo donde deberías? Bueno, en mi caso fueron muchas razones. Una es que yo, además de fracasar a nivel profesional, también fracasé a nivel personal y me divorcié, por distintas razones, más allá de que yo estuviera muy estresado. Pero sí, me costó el matrimonio. Y luego, en aquella época sí que me di cuenta de que parte de mi deterioro profesional también había venido dado por la falta de tener una vida personal que me llenara, ¿no? Por las razones que sean. Y a partir de ese momento lo que dije es, bueno, paso a un nuevo modelo de vida donde no tengo pareja, pero tengo 2 hijos con una custodia compartida y ahora lo que voy a hacer es, primero, diseñar en mi planificación personal y en el modo de vida que quiero llevar, dónde tienen que estar ellos, ¿no? De hecho, yo busqué también una profesión como la de profesor universitario porque consideraba que en aquel momento me iba a permitir más jugar un rol de padre, ¿no? O sea, fíjate cómo luego ya adapté el propósito profesional al personal, en este caso, y más lo necesitaba por muchas razones.
Y este cambio también es un cambio paulatino. Es un cambio paulatino. En mi caso sí que fue forzado. Yo creo que también es verdad que cuando metes grandes cambios en tu vida es más sencillo cuando te vienen forzados y te empujan a ello que cuando, estando en una situación que no es incómoda, dices, no, yo debería de cambiar. Pues como lo demás vale malo conocido que bueno por conocer, a la gente le cuesta. Yo siempre digo, cuando hay gente que me dice, oye, es muy meritorio cómo lograste salir de aquella situación y me lo ponen en valor, digo, dos cosas. Una, creo que podría haber evitado acabar con tantos problemas y precisamente fue el fallo en la energía y mi mal estado emocional por este deterioro. Los deterioros además son silenciosos y progresivos. Esto no te pasa de un viernes a un lunes, ¿no? Si me hubiera cuidado más, y también antes decíamos que el propósito personal vaya por delante del profesional, no solo es que te cuides de tus hijos, sino que te cuides tú, cosa que no hice, hubiera evitado muchos problemas. O sea que tan bueno no soy, ¿eh? Y luego lo segundo es que sí que es verdad que yo algo que creo y que observo es que cuando verdaderamente estás con necesidad y no te queda otra, todos sacamos más de dentro de lo que podríamos pensar que íbamos a sacar. Y ese es un poco también mi caso, ¿no? Yo me vi forzado a tomar decisiones de cierto calado y esas decisiones y luego ante el miedo a ¿y qué me va a pasar ahora? Pues oye, sigues tomándolas, pero sin perder de vista que el propósito personal estaba ahí. Yo lo que hacía era organizaba la semana primero viendo los horarios de mis hijos del colegio y luego ya acomodando el resto de cosas, ¿no? Siempre no se podía hacer perfecto, pero sí que vas mejorando en muchas cosas. Sí, al final yo creo que eso, compaginar, bueno, y sobre todo para gente quizá como tú y como yo, que tenemos tan entrelazada la vida personal y la profesional y que a mí me gusta que sea así. O sea, quiero decir, Sí, sí, yo al final vivo porque y emprendo porque me gusta y tengo mi negocio porque me gusta y también, bueno, pues me permite una vida que también me gusta, ¿no? Pero es eso verdad es. que a veces yo no sé separar y tampoco sé si quiero saber separar una cosa de la otra. Bueno, esto es muy bueno lo que acabas de decir, ¿eh? Al final lo que es muy importante es que tú en todo momento digas, oye, el estilo de vida que llevo me lleva hacia el camino que quiero para mi vida personal y profesional. Esta es la primera pregunta que tienes que hacerte, porque luego lo que también me encuentro son personas que sí tienen unos horarios totalmente separados entre lo personal y lo profesional, pero no les ves satisfecho con alguna de las dos patas. Y aquí tiene que haber una armonía y tiene que haber un equilibrio, porque tampoco, también me encuentro personas que tienen un discurso excesivamente centrado en lo personal y no podemos olvidarnos de que aquí uno también tiene que encontrar su base profesional y su propósito profesional, ¿no? Y que hay algo más que la crianza de hijos o el disfrute de la pareja o sus aficiones que estén muy arraigadas. Pero totalmente de acuerdo contigo. Vale, vamos a hablar un poquito de ese tema de posponer las cosas importantes para más adelante, que siempre nos parece que mañana sí que vamos a tener tiempo, aunque hoy sea imposible para nosotros sacar esa media hora para pensar, ¿no? Vamos a ver cómo evitar la procrastinación, que es palabra difícil y difícil de hacerlo también, entiendo. Sí, además es curioso porque desde que se ha hecho tan conocida, la gente ya te lo verbaliza cuando empezamos las sesiones. Me dicen, oye, mira, antes que nada te quería decir que yo soy un profesional de la procrastinación. Bueno, por si alguno de los oyentes no sabe lo que es la procrastinación es posponer voluntariamente algo que debería de hacer, por su importancia, y sustituirlo por algo que me apetece más o que considero que ahora puede ser un poco más urgente y me olvido de lo que sería lo importante, ¿no? La procrastinación, ¿por qué ocurre? Bueno, ocurre en muchos casos por lo que antes hablábamos. Cuando tú tienes que enfrentarte a un tema de cierto esfuerzo y tienes temas más sencillos cerca, el ser humano tiende a ir a por lo sencillo porque hay un shot de dopamina por la sensación ficticia de logro que te da placer. La dopamina es placer, ¿no? Y somos adictos a la dopamina en muchos casos. Frente a decir, oye, no, tendría que empezar a trabajar ya en este proyecto, que el resultado de este trabajo previo lo voy a sentir de aquí a un mes. Y el ser humano prefiere pensar, oye, no, he contestado 30 mails que tenía pendientes, de los cuales uno era importante, los otros 29 no, pero oye, me limpia la bandeja. Este sería un ejemplo.
O he ido a una reunión que no era muy importante, pero que he aportado alguna cosa y además la gente con la que he estado me gusta. Lo segundo es cómo evitarlo, ¿no? ¿Cómo lo evito? Porque esa es la gran pregunta. La gran pregunta es, lo primero es aceptar que tienes un problema con la procrastinación, ¿no? Y lo segundo es emplear algo de técnica. Y la técnica no es tan complicada. Lo primero es que un tema que de este tipo suele ser grande y lo primero que tenemos que hacer es trocearlo. Trocearlo en las distintas partes que tienes que abordar. Y entonces ya ves que no es tan grande, sino tienes distintas etapas o distintas partes, como si fuera un project management. Lo segundo es, ese mismo día, arrancar con una de esas cosas que van ligadas a este tema, ¿no? Y ya el simplemente hecho de arrancarlo ya te hace que estés dentro del proyecto. Y además, yo siempre digo, di que lo vas a arrancar durante 15 minutos y es sorprendente, porque lo que te vas a poner 15 minutos luego acabas poniéndote una hora, ¿no? Yo tengo el ejemplo tengo en 2 semanas una conferencia importante en Ámsterdam. La semana pasada, bueno, pues conociéndome y sabiendo que la procrastinación nunca me lleva a nada bueno, dije, venga, voy a por lo menos a crearme la estructura, ¿no? Y lo que empezó siendo la estructura, pues creo que diseñé mitad conferencia ya, ¿no? Y lo que luego hay muy importante es que el resto de temas pendientes relacionados con ese proyecto te lo pongas en agenda como si fueran reuniones contigo mismo. Esa planificación es muy útil y más cuando te la metes en agenda porque son cosas que luego las vas a leer y te va a ayudar a que las tengas más presentes. Y luego ya lo que ayuda mucho es que tú cojas compromisos con alguien cercano a contarle avances cada X tiempo, porque este es el entorno que más influye en una persona, es el social. Y los compromisos que cojamos con personas determinadas de avances es lo más potente que existe. Sí que es verdad que hay personas que esto no lo tienen tan fácil, pero dándole un poco de vuelta siempre encontramos con alguien que podamos hacer este ejercicio de ir dando visibilidad de cómo vas avanzando. Y por supuesto, premiate. Cada vez que tú veas que vas avanzando en una buena velocidad, date un capricho. La mente es muy curiosa, ¿no? Y como luego, oye, pues sí, gracias a esto me he ido y como ya tengo un mitad trabajo hecho, me he ido a un restaurante que me gusta a comer. Bueno, pues la mente va asociando el premio a ese evitar la procrastinación. Pero básicamente lo que he dicho, ¿no? Trocear, arrancar ese mismo día, ponerte en calendario los distintos trozos, medir progresos con alguien cercano, el hold, como dicen los ingleses, hold yourself accountable, y por último, premiarte durante el proceso. Vale, vale. Vamos a hablar un poquito de la parte de delegar también, que es algo que en general nos cuesta mucho, especialmente pues a las personas que son o que somos autónomos Sí. o que tenemos poca gente con nosotros, porque si ya eres una gran empresa, pues entonces ya eso es otra historia, ¿no? Pero sobre todo a las personas que empezamos, digamos, desde cero o que empezamos solos o que vamos cogiendo poquito a poco equipo, la parte de delegar siempre cuesta mucho. Sí, aquí básicamente, fíjate, la delegación busca el que ganes tiempo, ¿no? Y yo también añadiría a la delegación la eficiencia de procesos individuales, que es todo aquello que yo hago, cómo lo puedo eficienciar para ganar tiempo. Luego es verdad que hay una serie de tareas que hay un momento donde tú dices, la vida no me da, es muy difícil que yo llegue a todo y aquí es donde tienes que tomar la decisión de decir de qué manera puedo delegar esto, ¿no? Y muchas veces pensamos que la única solución es contratando gente nueva para nuestra empresa. Esto no es del todo cierto, porque hoy en día hay una cantidad de freelancers, profesionales como tú y como yo, con ganas de dar servicios a otros. Y lo que hay que hacer es buscarlos porque hay un momento dado donde la exigencia del propio proyecto, como tú no seas capaz de dedicarle tiempo a la generación de negocio o a la venta, ¿no? Que es algo que sabes que a las startups les cuesta mucho en un momento determinado, o a dedicar más tiempo a determinadas personas de tu equipo que lo necesitan o a determinados clientes que requieren más tiempo. Como no seas capaz de ganar ese tiempo porque no delegas o no subcontratas nada, el proyecto no fracasará porque o no triunfará porque hayas dejado de gastarte ese dinero de invertido en determinadas cosas. Fracasará o no triunfará porque no has dedicado el suficiente tiempo a determinados temas. Luego, evidentemente, uno ya empieza a pensar, ya, pero es que no lo van a hacer como yo, es que el tiempo que voy a perder en delegar, todo esto, y te lo digo desde mi propia experiencia, son chorradas. Chorradas y excusas
y otro estilo de procrastinación. Pero cuando yo no conozco a nadie que haya hecho un ejercicio de delegación y de empoderar y se arrepienta. A nadie. También es verdad que hay que identificar qué temas son los más susceptibles o más lógicos para delegar. Vale, vale. Sí que me gustaría hablar un poquito de algún ejemplo que nos puedas contar de cómo habéis trabajado con algún profesional, no sé, alguien de una startup, alguien, no sé, un profesional autónomo, alguien que tú quieras, diciendo el nombre o no, hay como tú quieras, pero por lo menos para entender un poco cómo es el proceso, cómo coges a una Sí, persona, en qué estado está y cómo vamos avanzando para que vaya mejorando su día a día. sí, sí. A ver, vamos a coger si quieres el ejemplo de startups, ¿no? Que sé que muchos de tus oyentes son startuperos. Los startuperos lo primero que hacemos normalmente es preguntarle cuál es su motivación para querer cambiar y ser más productivos. Y la mayoría nos dicen siempre, quiero sacar esto adelante. Perfecto, ¿no? Y luego desde ahí les hacemos una reflexión de cómo están ahora asignando su tiempo. Y ahí consideramos principalmente 4 o 5 temas distintos. Desde cuánto tiempo dedicas a pensar en lo estratégico, es decir, hacia dónde quieres llevar la compañía o la idea de negocio, hasta cuánto tiempo dedicas a solucionar temas operativos, cuánto tiempo dedicas a liderar el equipo si lo tienes o las personas con las que colaboras, cuánto tiempo dedicas a tu aprendizaje de temas nuevos y cuánto tiempo dedicas a potenciar las relaciones que necesitas potenciar, llámale futuros clientes, llámale stakeholders o proveedores estratégicos o llámale lo que sea. Y aquí viene la primera gran sorpresa, ¿no? Que la mayoría nos reconoce que están dedicando excesivo tiempo al operativo y que alguna de estas cosas que hemos nombrado y que son importantes en ese momento las están dejando de lado. Y esto es como un primer bofetón que lo necesitamos para que de verdad se den cuenta de que hay que cambiar cosas. Entonces, si tenemos una motivación y tenemos una evidencia de que hay algo que no está yendo bien, ya tenemos bastante ganado, ¿no? Y luego ya les llevamos por este viaje donde lo primero que también les hacemos ver es algo que la mayoría se creen que lo tienen mejor que lo tendrían, es dime ahora mismo qué es lo más importante que tienes que atacar este mes. Entonces ahí nos encontramos de todo, ¿no? Gente que lo tiene un poco más claro, gente que se cree que lo tiene claro y no lo tiene nada claro, y gente que directamente te dice, me has pillado. Porque sí, alguna idea clara tengo, pero no tantas, ¿no? A partir de ahí ya trazamos lo que sería, bueno, ya sabemos a lo que tenemos que dedicarnos más que no nos dedicamos. Ahora vamos a ver cómo puedes ganar recursos, ¿no? El de la energía, por la razón que sea, depende de cada persona y de cada momento, ¿no? Sí que nos encontramos gente que están realmente reventados y como suena. Y esto es lo primero que tenemos que hacer, incluso antes de definir las big rocks o las prioridades, es ayudarles a que mejoren el nivel de energía. Es muy difícil que una persona pueda cambiar y pueda llevar un proyecto a éxito si no está bien de energía. Y sobre todo si no está bien de energía emocional. Cuando estás tocado emocionalmente, empieza todo a ir mal porque tu energía física se resiente, no piensas ni te concentras como deberías, tu liderazgo de influencia y el impacto que tienes con otros es negativo, o sea, ya es un efecto dominó negativo en todo, ¿no? En otros casos no, en otros casos la energía está bien porque hay mucha motivación, hay juventud o por las razones que sean, ¿no? Gente que ha hecho mucho deporte y lo tiene muy metido dentro y ahí no. Y donde luego sí que suele haber mucho tema a trabajar es en el tema de ganar tiempo. Y ahí, como tú bien has nombrado antes, vamos a ver cómo podemos identificar todo aquello que sería susceptible de ser delegable. Luego ya veremos cómo buscamos el delegarlo, pero vamos a encontrarlo. Y luego, por otra parte, también vamos a ver qué podemos hacer para hacerte ver que pierdes más tiempo del que deberías. Esto es otro tema muy curioso, ¿no? La semana que viene tengo una formación para un grupo de gente de 35 años de un sector relacionado con el mundo artístico, ¿no?
Y hoy estaba hablando con la directora de Recursos Humanos y me decía, aquí la gente piensa que cree que el que no haya reglas es bueno y que no haya sistemáticas es bueno para su creatividad. Vas a encontrarte con una barrera, ¿no? Bueno, pues en ocasiones te toca superar barreras y creencias que tiene la gente limitantes, que se cree que para que sean creativos y luego vayan bien en el mundo más artístico, lo que tienen que tener es pues todo el día buffet libre de hago lo que me apetece y anarquía pura, ¿no? Pues no, no, no. O sea que luego también nos toca, en algunos casos, identificar si existe alguna creencia limitante que va en contra de lo que necesitamos que hagan. Y ya también ahí hay un momento importante porque a medida que la persona va haciendo los ejercicios que le pedimos, va entrando en darse cuenta de que tiene mucho por mejorar y esto en sí mismo es motivador porque, oye, es meritorio, ¿eh? Gente que ha creado de la nada empresas o startups y dicen, oh, si he hecho todo esto y encima no me he organizado bien, el día que me organice bien voy a brillar más, ¿no? O sea que ahí se produce un efecto de darse cuenta o voy a poder lograr más con menos y tener tiempo para otras cosas porque ahora mismo hemos acudido a vosotros porque es que no tengo tiempo para mí y esto está empezando a ser un problema en mi vida personal. Las casuísticas son muy distintas. En casos como así un poco para nombrar, ¿no? Pues personas que te dicen que hay determinadas tareas dentro de su rol que es imposible que las suelte porque le encantan y porque además nadie las puede hacer como ellos y luego les haces ver que no es verdad que nadie las pueda hacer como ellos y además es que no son tan importantes. Y te podría poner ejemplos muy curiosos, pero tremendamente curiosos. Personas que también estaban convencidos de que habían cogido un camino profesional exigente para lo cual tenían que renunciar a su vida personal y les hacemos ver que es justo al contrario, que el haber renunciado a su vida personal les está llevando en un camino de deterioro que lo que está haciendo es que no sea su mejor versión la que va a trabajar y su equipo ya está que no puede más, porque luego el equipo además cuando los conoces te lo van contando. O sea que nos hemos encontrado con de todo, con de todo. Y también muchas ocasiones cuando luego nos pide el empresario, el directivo, quien sea, ayudar a mi equipo, gente que está totalmente convencida de que hace muy bien las cosas y se organiza muy bien y no, ¿no? Y rechazan un poco este tipo de consejos al principio, pero luego les haces ver y les haces evidente que las cosas no las hacen tan bien y entonces ya se ponen en modo más de escuchar, ¿no? Nos hemos encontrado de todo, de verdad, de todo. Lo que sí que es cierto es que no nos hemos encontrado en ningún caso donde no estuviera en las manos de la persona las posibilidades de mejora. Ninguno. Todos tenemos área de mejora y esto es un camino sin fin, donde uno decide y se da cuenta de que esto de la productividad personal tiene técnica, se puede aprender muchas cosas y luego también desde ese aprendizaje ya lo adaptamos a tu personalidad y a tus circunstancias personales actuales, pero es un camino que ya no abandonan, ya no abandonan. Esta mañana también estaba con una assistant de un directivo, porque nosotros con los directivos de empresas de cierto tamaño, el rol del assistant es fundamental. Y ella me decía, ya me han formado muchas veces en esto, pero es curioso que cada vez que me vuelven a formar, vuelvo a encontrar nuevas cosas a aplicar o me doy cuenta de que he vuelto a hacer mal cosas que antes hacía bien y que me había corregido. Tiene que ser una continua vigilia. Puede resultar un poco pesado, ¿no? Pero también tiene un premio, que es el premio de llegar a tu plenitud profesional y personal. Yo ahora mismo no encuentro ninguna competencia personal más importante que la de tu propia organización, porque es la base de todo. Si uno no se organiza bien, es muy difícil que tenga una vida equilibrada, es muy difícil que mantenga su mejor versión en el tiempo y es muy difícil que ante circunstancias extraordinarias complejas pueda remontar. Sí, sí.
totalmente de acuerdo, ¿no? Y aquí, eso, volviendo a eso que has comentado antes, al final hay una noticia buena y una mala, ¿no? Como el chiste. La buena es que la responsabilidad es tuya y la mala que también es tuya, ¿no? O sea Total. que Qué bueno, buenísimo, buenísimo. Sí, sí. sí. Sí que es verdad que esto parece muy sencillo, pero no lo es tanto, y todo el mundo lo que tendría que buscar es un mínimo de estructura, como el aprendizaje de cualquiera de los temas que nos enfrentamos en la vida. Hay un mínimo de aprendizaje. Desde el sentido común, sin haber leído y aprendido nada, es muy difícil, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos, oye, nuestra metodología u otra, pero necesitáis algo que te dé una mínima base para poder desde ahí empezar tu camino de mejora. Vale, vale. Y ya para ir acabando, sí que me gustaría que comentes algunos hábitos tuyos que te ayudan a mejorar tu productividad diaria, sentirte más a Sí, gusto con tu vida profesional y personal, los que sí, quieras, dos o sí, sí, tres. no, no, yo tengo bastantes, algunos me han costado mucho, ¿eh? Mira, yo ahora viajo más que en mi vida, porque tenemos mucho cliente además fuera de España. También algo sorprendente que nos ha pasado es que nos hemos internacionalizado, algo que jamás pensábamos, y nos toca ir a países como Alemania o Inglaterra o Holanda, que son países con gente productiva, a mejorarlos productivamente, lo cual puede parecer hasta un chiste, ¿no? Pero ocurre y nos vuelven a llamar, lo cual es bueno. Y me di cuenta de que en un momento de muchísimo trabajo y muchísimo viaje, las sesiones con clientes no eran un problema. El dominio y la planificación no de mi trabajo, sino del equipo tampoco, sino que yo no fuera capaz de mantener mi mejor versión en el tiempo. Y cogí un hábito que es hacer deporte todos los días. 6 mínimo de cada 7. Y además hago deporte lo primero del día. Y a mí este hábito me regula todos los niveles. Me permite dormir bien, con lo que el descanso es mejor, me permite equilibrarme emocionalmente con el tema del estrés, y luego además también me permite tener un momento del día, llamémosle, de limpieza de mí mismo, ¿no? Este sería uno. Y luego hay hábitos que los llevo ya, los tengo integrados desde hace mucho tiempo, y es imposible que ya forman parte de mi identidad personal, de mi personalidad, y es la reflexión mensual de cómo me ha ido con lo prioritario y qué es lo prioritario para el mes que viene. Y esto no lo hago en ni 15, 20 minutos, esto puedo dedicarle 2 o 3 horas. Y luego el otro tema es la planificación semanal. Todo el mundo cree que planifica bien sus semanas, y cuando luego rascas y empujas a la gente un poco a que lo comprueben y les explicas lo que es una buena planificación semanal, se dan cuenta de que no planifican la semana tan bien, ¿no? Entonces, la planificación semanal es fundamental hacerla bien. Y yo es un hábito que cogí. Yo no me gusta nada hacerlo los viernes, lo hago los domingos por la tarde, y yo tengo una vida equilibrada, ¿eh? No, por hacerlo el domingo por la tarde no significa que no tenga una vida equilibrada. Y lo que hago es planificar muy bien lo que me voy a enfrentar la próxima semana, y esto me da una sensación de tranquilidad tremenda, ¿no? Porque a pesar de lo mucho que tenga, lo tengo identificado lo más importante, tengo planificado cómo voy a preparar cada cosa, y me da una sensación de dominio de lo que me viene. Estos tres son parte de mi identidad personal, ¿eh? Vale, vale, perfecto. Pues ahí quedan. Y sí que algo que pido a todas las personas que visitáis el podcast, ya para acabar, es que me compartas algún contenido interesante, algún libro, un blog, un podcast, lo que tú quieras. Sí, esto es una buena reflexión. A ver, libros buenos para mí. Hábitos Atómicos de James Clear es un pedazo de libro. Es un pedazo de libro, y como además al final, lo he dicho muchas veces este programa, ¿no? Es clave la incorporación de nuevos comportamientos y la modificación desde la repetición, la creación de hábitos, y da técnicas fantásticas. Y yo luego sí que creo que uno tiene que tener muy identificado cuáles son los temas que pueden marcar la diferencia a lo que se dedica, y luego buscar qué podcast o qué libros de esa materia le pueden ir mejor, y que también sea un hábito el exponerte a escuchar a esas personas, ¿no? ¿Qué es mejor, leer libros o escuchar podcast? Es mejor aquello que va a garantizar que lo hagas más.
Yo ahora, por las razones que sea, me viene mucho mejor escuchar podcast que leer libros y, pues bueno, los podcasts es mi forma, ¿no? Y el diario de un CEO, The Diary of a CEO, es un podcast que también recomiendo, que es buenísimo, ¿no? Si además los escuchas en inglés y haces el esfuerzo de ir desarrollando el oído, que es también otra técnica, el lograr desarrollar el oído, pues mejor todavía por 2 razones. Una, potencias el inglés, que siempre viene bien. 2, el conocimiento tenemos que admitir que viene avanzado en determinadas culturas como la americana o la inglesa, ¿no? Y sobre todo la americana en el mundo del management, en el mundo de la empresa y en el mundo del desarrollo personal sigue yendo muy avanzado por distintas razones. Vale, pues perfecto, pues ahí lo dejo en las notas del programa y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran contratar vuestros servicios, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, bueno, en la página web nuestra, agustinperalt.es, con total seguridad tienen acceso a lo que hacemos, ya ponerse en contacto con nosotros y luego, pues lo que hacemos ya todos, ¿no? LinkedIn, principalmente. También escribimos todas las semanas y hay una newsletter que el que quiera puede recibirla, donde muchos de los temas que hemos hablado se profundizan y donde también intentamos, pues, dar de manera al público general ideas que sabemos que pueden funcionar, ¿eh? Y básicamente esto. Perfecto, pues ahí lo dejo también en las notas y nada, solo me queda darte las gracias, Agustín. Ha sido un lujo hablar contigo, aprender más de productividad, así que muchísimas gracias. No, a vosotros y enhorabuena, Alfonso, por el tiempo que llevas ya haciendo esto, que no es fácil. Pues sí, la verdad que sí, a veces cuesta un poquito, pero bueno, si ya coges la rutina y coges el hábito, ya sí que es más fácil. Todo es un tema de hábitos. Muy bien, y muchas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio del podcast de InnoCavi. Un saludo. Espero que este episodio te haya ayudado y te haya aportado experiencias, estrategias y herramientas que te ayuden a potenciar tu empresa o a iniciarte en el mundo del emprendimiento. Recuerda que en innocavi.com encontrarás todas las herramientas, contenidos y estrategias que te ayudarán a convertir tu idea en un negocio real. Puedes empezar con uno de mis libros, con el curso online de Lean Startup o uniéndote al Club de los Ágiles, una mentoría grupal para personas que están dispuestas a invertir en su proyecto y convertirlo en un negocio real. Toda la información en las notas de este episodio y, por supuesto, en innocavi.com. Nos vemos dentro.